El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy jueves 3 de julio del año 2025. La frase del día: la belleza puede ser peligrosa, pero la inteligencia es letal. Proverbio femenino. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le va, César? Un gusto estar nuevamente con usted, con todos los oyentes y los televidentes. Con el corazón arrugado, mire que ayer creo que fui el primer periodista deportivo en Colombia, pero por supuesto que no es un hecho que me enorgullezca, sino una anécdota. Me levanté al baño a las 3 de la mañana, a las 3:15 de la mañana. Y habían publicado en España el diario AS, que fue el primero que vi, a las 3:07 de la mañana en la noticia de Jota. Y me impresionó muchísimo. Entonces tengo el corazón muy arrugado y más viendo las imágenes ahorita de Jota compartir con Lucho Díaz. Eran muy buenos amigos. Pues eso me entristece aún más. Además, Steven, pues yo creo que hay mucha gente en Colombia que somos habituales de los partidos del Liverpool los domingos a las 10 de la mañana. Sí. Que es el horario en donde juega Liverpool desde hace mucho tiempo. Y Jota, si no fuera por las lesiones, seguramente que hubiera sido el 9 del Liverpool, con Salah por la derecha y con Lucho Díaz por la izquierda. Recordemos momentos. Primero, Jota, cuando llega al Atlético de Madrid, donde no juega, es presentado paralelamente con Santos Borré. Es decir, se conocieron, compartieron. Luego Jota se va, él hace pretemporada, se va al Porto, hace pretemporada con el Atlético de Madrid, un caso parecido al de Santos Borré, que juega partidos de pretemporada, pero al final no queda en el Atlético de Madrid. Luego Jota saca la camiseta de Luis Díaz en un partido del Liverpool, cuando su padre estaba secuestrado. Y se ve que había una muy buena relación de los dos, primero por el entendimiento del idioma, por la cercanía entre el portugués y el español, y porque había correspondencia, y cuando uno los veía en juego, actuando juntos, creo que había sincronía entre Díaz y entre Jota. Sin embargo, al principio pues fueron rivales de puesto, acuérdese. Sí, pero Jota, como Lucho, Jota jugaba por la derecha, jugaba de centro delantero, polivalente, que es su posición original, por la izquierda, y jugaba también de media punta. Sin embargo, también algunas veces se decía es que Jota no le pasa el balón a Lucho Díaz, ¿se acuerda de eso? Sí, pero que Salah y Jota no le pasaban el balón. El que no se la pasaba era Salah. Salah sí pues había sido Salah muy esquivo. No se la pasa a nadie. Todavía no se la pasa a nadie, pero sí. Bueno, es de todas maneras es el jugador con más asistencias en la Liga Premier. Pero la verdad es que Jota y Lucho luego hicieron una llave muy buena y cuando jugaron partidos en conjunto me parece que ambos se potenciaban. A mí me duele mucho, es que César, 5 días después de su matrimonio, 3 niños, además con el hermano en carretera, la verdad es que es una tragedia durísima, parecida sí a la de el Emiliano Sala, ¿se acuerda? Sí, claro. El argentino que iba en un avión, exactamente, y desapareció su avión y luego pues la tragedia se confirmó. Es duro esta clase de jugadores tan jóvenes, tan llenos de vida, tan talentosos, que se apaguen de un momento a otro, eso duele mucho. El mundo entero se ha volcado al tema con mensajes de solidaridad de todas partes. Liverpool está devastado por la tragedia de la muerte de Diego Jota y de su hermano André en el accidente de tráfico en España. Pedimos respeto a la privacidad de su familia, amigos, compañeros y personalidad de la entidad, escribe el Liverpool. Mis pensamientos están con familias y amigos, así como todos en Liverpool. Peñafiel y la Federación de Fútbol de Portugal, que descanse en paz, escribió Gianni Infantino. Por supuesto, Club, la Federación Colombiana, un mensaje de LeBron James, que no es cercano al fútbol, pero se conmovió con la muerte y le gusta el fútbol de un jugador. Mis oraciones acompañan a sus allegados en este momento difícil. Que cada uno sea guiado y protegido. Contemos qué fue lo que pasó. Jota estaban de vacaciones en Portugal con su hermano Andrés Silva, que juega en el Peñafiel de la segunda división en Portugal. Jota tenía 28 años y su hermano Andrés tenía 26 años. Y hoy tenían que presentarse en Liverpool para exámenes médicos. Hoy.
Entonces deciden irse en carro desde Portugal hasta Santander para tomar un ferry hacia Liverpool con el vehículo, con el Lamborghini en el que iban. La recomendación de los médicos era que no se fuera Jota en avión porque había tenido una reciente cirugía de pulmón y él venía afectado por el tema pulmonar. Claro, y la presión del viaje en avión. Entonces los médicos le recomendaron que no se fuera en avión y tomaron carro. Era la madrugada, salieron de noche. Las imágenes que están viendo ustedes en Red Más, en Canal 1 y en YouTube corresponden a un vehículo que segundos antes... Bueno, era un poquito más temprano que en Colombia, 7 horas antes, y eso fue a las 3 de la mañana, César. Fue como a... Sí, en la madrugada. En la madrugada, claro, ellos tenían que tomar el ferry se demora varias horas. Y ellos ya llevaban varias horas conduciendo. Exactamente. Todavía no hay una versión oficial, pero hay hipótesis que salen de las autoridades de la Guardia Civil Española que dicen que en un adelantamiento posiblemente se estalló una llanta del carro, perdieron el control, se salieron de la vía y en la estrellada el carro se incendió. Lo cierto es que todavía no hay informes de si iban a una velocidad superior, nada. Todo es especulación, porque la gente ve las imágenes. Pero digamos de cómo que el informe del sobrepaso y de la estallada de la llanta es una hipótesis inicial de la Guardia Civil. Sí, lo que pasa es que la gente ve cómo quedaron las imágenes y dice, iba a 300, iba a 400. Y en un Lamborghini todavía no lo sabemos. No se sabe. En un Lamborghini es muy fácil pasar de 0 a 100 en un segundo. Pero también es muy fácil sobrepasar un carro. Claro. Se pasa en un par de segundos. Ahora, tampoco se ha podido identificar quién iba manejando, porque los cuerpos quedaron irreconocibles y tuvieron que recurrir a exámenes de ADN inmediatos para saber la identidad de los dos conductores. Muy triste, muy devastadora la noticia, y pues la verdad es que cuando uno piensa que se casó hace 12 días con la mujer de toda la vida, que tenía 3 hijos pequeños, que tenía 28 años y que tenía un futuro enorme, pues el dolor se aumenta. Sí, una pena, César. Vi las imágenes de las fotografías, lo más reciente que él tiene en sus cuentas de Instagram y redes sociales son las imágenes de su matrimonio, justamente. Las reacciones de Cristiano y de Jürgen Klopp también han sido supremamente dolorosas. Jürgen Klopp habla de que no pierde a un jugador que dirigió, sino a un hijo, lo llama así, que fue un gran hermano, que fue un gran futbolista, que fue un gran amigo, que fue una pieza, digamos, supremamente clave en el Liverpool para todo lo que se consiguió en su momento con Jürgen Klopp. Y Cristiano dice que pues le parece absurdo esto, que no entiende por qué se presenta una situación de estas en medio de un momento de la vida fabuloso, personal y profesional de Jota en este caso. Son las cosas de la vida que uno a veces no solo no entiende, sino que no acepta. Y esto sucede un día después de conocerse un video de Thiago Silva. ¿Usted lo vio? Sí. De Thiago Silva. Thiago Silva saca un video, estaba jugando con el Fluminense en el Campeonato Mundial de Clubes, y es la arenga de Thiago Silva a sus compañeros antes del partido que le ganan al Inter de Milán. En el video, Thiago Silva les cuenta una historia. Les dice, mire, el momento es hoy, ni fue ayer ni será mañana. El momento es este. Hay que vivir el presente y no podemos dejar ir la oportunidad. Y les cuenta, en medio de lágrimas y de un sentimiento enorme, que una vez con su padrastro, a quien le debe que él sea Thiago Silva, el esposo de su mamá, que lo agarró cuando era un niño y prácticamente lo formó y lo hizo como futbolista, un día conversaron, le dijo algo, le dio un consejo, él tal vez no le paró las observaciones, la atención suficiente, y se fue, y luego lo llamaron de que su padrastro había muerto. Y la noticia lo conmovió enormemente y entendió que el presente es lo que vale en la vida. Obviamente hay que recoger todas las enseñanzas del pasado y todas las experiencias y lo que se ha vivido para tratar de ser mejor y hacer mejor el entorno que a uno lo rodea y el país donde vive. Pero lamentablemente decía posteriormente que se lamentaba de no haber podido compartir más con ese papá que le dio su señora madre y que no pudo disfrutar como él hubiera querido.
son situaciones de vida difíciles, complicadas, que sufrimos, que sentimos y que ojalá no vuelvan a pasar. Bueno, don Steven, Falcao García. Ayer planteábamos en la polémica si va a seguir jugando o no va a seguir jugando. Y le hago dos preguntas. ¿Cree usted que tiene mercado? Y la segunda, ¿cómo va a reemplazar Millonarios a Falcao? La primera es, creo que sí, pero no creo que sea en el mercado que él quisiera. O sea, lo veo difícil en MLS porque MLS ha cambiado las condiciones. Ya no llevan jugadores tan veteranos, que Falcao está al borde de los 40. Sí. Míreme cuántos jugadores de 40 años hoy hay en la MLS. Sí, muy poquitos. Si hay dos, son muchos. Sí, muy poquitos, pero yo diría que ese es el mercado que tiene. No, yo... Es que no le veo otra posibilidad en otra parte. Lo vería quizás en un equipo mexicano de segundo nivel. O sea, ni en América, ni en Pachuca. No, lo vería en un equipo mexicano de segundo nivel. Lo vería quizás en un equipo argentino de segundo nivel. No River, no de los grandes, lo dudo. Lo vería quizás en Ecuador, por ejemplo, pero no creo que Falcao vaya a ir a Ecuador. No. Entonces lo vería en esos mercados medio emergentes. No lo veo en la MLS. Yo no lo veo en México, grande. realmente. O sea, en un equipo, pues, Los Ángeles, en un equipo Inter Miami. No, yo no lo veo. De hecho, hoy se dice que Luis Suárez está muy próximo a salir del Inter de Miami justamente porque quieren renovar. Quieren otra cosa. Y es cierto que la MLS va rumbo a eso. Recordemos que la MLS para el Mundial de Brasil 2014 ya puso 19 jugadores aparte de la selección de Estados Unidos en el campeonato. Y en Rusia esa cifra se duplicó. Y cada vez la MLS es más competitiva, tiene una gran infraestructura, la organización y la dirección son de un altísimo nivel y quieren jugadores jóvenes y quieren ser vendedores, y ya lo son. Más que compradores, que siguen siéndolo, por supuesto, porque tienen un poder adquisitivo, quieren ser vendedores. Pero yo me apego a una información que daba anoche en la polémica, y tal vez aquí ayer la contamos, Steven. Antes, cuando él renuncia a Millonarios en diciembre, cuando él dice y se despide, ya no más en Millonarios, fueron 6 meses fantásticos, tenía una oferta muy clara de la MLS que se diluyó. Bueno, pero por algo no salió. Sí, por algo no salió, pero vamos a ver. Y la segunda respuesta a su segunda pregunta. Sí, señor. Pues Millonarios no tiene que pensar en el reemplazante de Falcao, porque si se van a poner a pensar quién va a ser el reemplazante de Falcao, pues tienen que contratar, como le dije anoche, a Giroud. No hay cómo. Tienen que contratar. Hombre, a propósito de Giroud, no, pero venga, a los 38 años se va al Lille, pero déjeme meter la información que ayer me la colgó. ¿Ah, yo? Sí, usted. Giroud se va al Lille a los 38 años. Rescindió el contrato con Los Ángeles FC. Fíjese que es uno de los veteranos. Sí. Ahora, es titular de selección francesa todavía. No, es que es un jugadorazo. Lo que pasa, no tiene tanto gol, pero es un gran jugador. Ahora, Millonarios hay que pensar es en qué delantero contratar. Más que en el reemplazo de Falcao, es qué delantero debo contratar y qué características debe tener. Por el juego de David, ¿no? David, me parece que los equipos de David presionan mucho la salida del rival, que van y vienen constantemente en bloque. Necesitan un delantero que tenga el físico adecuado para ese desgaste. Le doy noticias que ayer adelantábamos. Primero que todo, David González está tranquilo con los 3 centros delanteros que tiene. Leo Castro, que volverá en septiembre. Ahora, hay que ver... ¿Qué es el mejor de todos? Si a principios o a finales, que es el mejor, y que yo creo que es el mejor centro delantero que tiene la Liga Colombiana, compitiendo ahí con Rodallega, que es una excepción a la regla maravillosa. Y Dairo. Que entre otras cosas... No, pero Dairo y Rodallega sí están un poquito por encima. En goles, sí, yo diría, pero me parece que en funcionamiento y en el tema colectivo, Leo Castro puede ser importante, pero bueno, más allá de la comparación, Leo Castro sería el primero. Está Jordana, que se queda en Millonarios, y está Marimón, que lo quieren seguir potenciando porque tiene todas las condiciones. Millonarios no buscaría entonces un nuevo delantero. Yo creo que el tema, sí va a buscar delanteros, y hay una prioridad que son 2 extremos. Y 2 extremos de velocidad, de encare, 2 extremos que puedan acompañar el sistema ofensivo que tiene el equipo. Millonarios va a conseguir 2 extremos, creo que conseguirá 2 volantes y eventualmente podría tener un 9 o un defensor adicional o un arquero si se va Montero. Está bien pensar en un nuevo 9,
porque César, arrancar con Marimón y con Jordana, Marimón me gusta mucho más que Jordana, le tengo que decir, a pesar de que es mucho más joven. Y es muy probable que arranque Marimón de Bueno, titular es si nos atenemos a la manera mucho como mejor. terminó la liga. Mucho mejor. Ahora, con esos dos, usted tiene que arroparse un poquito y tener una tercera opción en caso de que alguno se lesione, en caso de alguna tarjeta roja, en fin. Tiene que tener una tercera opción, me parece bien que Hay Millonarios lo uno esté que pensando. no sonó en este semestre ¿Quién? y que parece que David no lo tiene muy en cuenta, pero que cuando apareció con ilusión. Carvajal, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Ese es otro delantero que está ahí como centro delantero. A él se le reclamaba que era un jugador un poco cómodo en la cancha, que tenía que correr más, marcar más, buscar más. Y tal vez por eso y por la presencia de los otros no volvió a aparecer, pero podría ser una alternativa a futuro. Pero sí me parece que Marimón está muy por encima de Jordana. ¿A usted le encanta Jordana? A mí la verdad No, a es mí que no me Jordana encanta Jordana. no me llena. Pero a mí me parece que Jordana todavía Me no ha parece que dado sigue lo que puede viviendo, dar. viviendo un poco del cuento. Es que juega bien, es que juega bien. Sí, pero ¿y los goles? ¿Dónde están los goles? Hoy el promedio goleador de Jordana es muy bajito. Yo le di el dato ayer. En año y medio en liga, cinco goles me parece que es de una poquedad muy tremenda. Claro, pero un equipo con Leo Castro, con Jordana y Marimón. Sí, pero me parece Leo que Castro no perfectamente está. armado. Leo Castro está hasta Bueno, pero septiembre. ese es el tema de cuando un jugador se lesiona. Pero septiembre está a la vuelta de la esquina, no creo. Sí, pero no va a volver. A ver, ojalá vuelva y de una vez sea el Leo Castro que conocemos, pero las lesiones graves requieren de una adaptación también deportiva importante. A mí Jordana no me llena, la verdad. A mí no es que me parezca el gran delantero, pero yo creo que Usted Jordana no ha hecho no ha sino, dado... usted no decir que es un gran delantero durante todos yo estos no digo días. que es un gran delantero, me parece que es un buen delantero, es un buen 9, es un buen jugador de fútbol. ¿Qué necesita Todavía- un delantero para ser un buen 9? No, necesita ser un ¡Goles! buen 9. Necesita, ya, ¡Goles! pero Giroud, ¿cuántos hace por Goles. temporada? No, más que Jordana sí tenga los por seguro que lo hace. ¿Giroud? Claro, Giroud en el sí. campeonato mundial, donde Francia fue campeón, en el penúltimo mundial no hizo un gol y fue figura de Francia. Es cierto, pero en su carrera tiene 343 goles, maestro. No. ¿Vas a decir que Giroud no hace goles? No, yo no quiero comparar a Giroud bueno. con Jordana, ni quiero que usted me diga que yo estoy diciendo que es un extraordinario jugador, es un buen No. jugador que no ha dado lo que tiene que dar. Ahora, en la vida hay quienes contratan, no funciona y se van. Desechan los jugadores, desechan los técnicos. El resultado es el único que gobierna las decisiones y las circunstancias. Hay otros que piensan un poquito más y un poquito más allá, a veces esperan, tienen paciencia y las cosas funcionan. En Millonarios pasó con un nombre que sigue siendo ídolo de los 80, Juan Gilberto Funes. ¿Se demoró año y medio para empezar a marcar goles Juan Gilberto Funes? No, señor. No, pero es Yo que me era sé la titular. historia. Se demoró un año para empezar a marcar goles, pero era titular. O sea que y lo aguantaban. está en data y lo crédito, aguantaban. Jordana está en data crédito en 6 meses. Puede estar. Ah, bueno. Puede estar. Pero esperemos, Steven, esperemos. Bueno. Porque no se va a ir de Millonarios y va a tener ¿Ni oportunidad. siquiera porque llegue alguna oferta? Sí, seguramente que podría haber alguna negociación. Vale. Marino Velázquez, si llega una oferta buena, pero no la oferta pues por un jugador menor. Marino Velázquez me dice que LeBron James es socio de Liverpool. Ah, Y mira. Alejandro Jaramillo pregunta... Tiene por- toda la razón, porque hay una colección, César, de ropa con la marca LeBron, compartida, y con la marca Nike. Ellos comparten allí sus 3 marcas y sacan una colección. Yo, de hecho, tengo una camiseta de LeBron con la marca Liverpool. Sí, ellos comparten. La sede de Nike en Portland tiene edificios con los nombres de las grandes figuras, de Tiger Woods, de Michael Jordan, de Roger Federer, de Pete Sampras, Bueno, de todas las figuras. Y a veces hacen productos con inteligencia y con talento compartido. Alejandro Jaramillo pregunta por McAllister Silva. Después de la pausa les contamos. El tema de McAllister, que escribe el doctor Alejandro Jaramillo, ya está en vía total de recuperación. Seguramente que no va a comenzar la liga jugando, pero muy pronto va a tener otra vez actividad. Escribe José Olivera Granja desde Málaga, en España, Hardy Calderón desde Neiva, Sergio Becerra desde Nueva York, Carlos Nieto desde el Quindío, Andrés Morales desde Medellín. Quiero aclarar una cosa que ayer discutíamos, Steven. a ver. En Inglaterra prácticamente no existe la cláusula de rescisión, aunque hay jugadores que la tienen en algunos equipos. En el tema de Luis Díaz no hay cláusula de rescisión.
Y nos escribe Jorge Enrique Hay un Abello. valor de mercado del jugador, eso sí es lo que hay. Sí, pero bueno, eso está en todo el mundo. El que le tasa el equipo. Sí. Ahora, ¿qué es el costo de un beneficio por haberle firmado un contrato a largo plazo? Correcto. Don Jorge Enrique Abello, que sigue celebrando el título de Independiente Santa Fe. ¿Don Armando? Don Armando, ¿usted veía a Betty o no? Claro, Betty, absolutamente. y hay que verlo todavía, es una maravilla. Y don Armando es un extraordinario actor. Le cuento esto, hay un duelo a muerte entre Jorge Enrique Abello y Julio César Herrera que nos debe estar oyendo. Santa Fe Millonarios. Santa Fe Millonarios. Sí, el duelo es pero fratricida, es una cosa absolutamente tremenda. Y desde que ganó Santa Fe el título, Julio César Herrera no le contesta el teléfono a Jorge Enrique Abello. Bueno, hablemos un poquitico del Mundial de Clubes que se reanuda mañana con los cuartos de final. Salió la formación ideal de los octavos de final. A ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. A ver. En la formación ideal hay un colombiano. John Arias, me imagino. No, Ríos. Ahí es donde el tema, sí, John Arias ha sido MVP 3 veces, ha jugado muy bien. ¿Le va a bajar la caña usted a John Arias? No, estoy diciendo que no, pero usted ¿por qué dice que yo le bajo la caña a los jugadores colombianos? Le estoy preguntando, Todo ¿le va a bajar usted? No, le estoy diciendo, fue MVP en 3 partidos. Por eso, ¿y le parece normal que el 3 veces MVP no esté en esa formación titular? No, porque es que es solo de cuartos de final. De octavos. Perdón, de octavos. Entonces es un partido, no me meta los 3 ahí. Pero sí hizo un partidazo, César. Sí, pero no lo metieron. También hizo un partidazo. Y además le digo una cosa. Pero además no solo eso. La fuerza más desigual. A un equipo muy poderoso. Exactamente. Las fuerzas más desiguales, yo creo que se encontraron, bueno, el Inter de Miami y el PSG. Pero yo creo que se encontraron entre Inter de Miami y PSG. Y el de Fluminense, en este caso de John Arias, contra su rival, que me parecía era un rival de categoría como el Inter de Milán. Muy bien. Bueno, el arquero es Bono. Sin duda, arquerazo. Bono, arquero del Al Hilal. Lateral derecho, James, del Chelsea. Lateral izquierdo, Hakimi, del Paris Saint-Germain. Y los centrales, Thiago Silva, que fue uno de los mejores jugadores del equipo fluminense, y Koulibaly del Al Hilal. Está Neves del PSG y Richard Ríos, que entre otras cosas acaba de rechazar el Palmeiras una oferta del West Ham de 25 millones por Richard Ríos. Mire lo que es el Campeonato Mundial de Clubes, ese que critican a algunos jugadores, ese que critica la Asociación de Futbolistas Profesionales en el mundo entero. El jugador Richard Ríos tiene una cotización de 15 millones hace 15 días. 20. Pero venga, no solamente las agremiaciones de jugadores. Javier Tebas dijo, mientras yo haga parte del fútbol, procuraré exterminar el Mundial de Clubes. Sí, y lo dijo también Ceferín de la UEFA. Lo odian. Como hay una pelea dirigencial contra Infantino, lo odian. Pero pregúntele a los que están jugando el Mundial de Clubes si les gusta o no. Y pregúntele a Florentino Pérez, que lleva 66 millones, yo había dicho 63 ayer, 66 millones ganados, y donde sea campeón se gana 130 millones. Hoy Ríos vale entonces más de 25 millones de euros y hay varios equipos interesados. Ahora está por verse, César, si después de este Mundial de Clubes, como vaticinó Jürgen Klopp, se van a presentar múltiples lesiones. Si esta temporada vamos a tener más lesiones de jugadores, habrá tenido razón Jürgen Klopp en haber criticado la realización del Mundial de Clubes. Pero usted, ¿por qué dice que las lesiones todas son por más partidos y no por la intensidad del juego con la que se disputan los partidos hoy en día? Pero perdóneme que llegó don Freddy, hay noticia de última hora en Caracol. Noticia en Caracol Radio. Sí, señor César, oyentes y televidentes del Pulso del Fútbol, hay noticia que llega desde la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro acaba de llamar a consultas al embajador en los Estados Unidos. Los detalles los tiene Lisset Suezca.
Freddy, buenas tardes. Mire, la decisión la acaba de notificar el presidente Gustavo Petro como respuesta a la medida que fue adoptada por el gobierno estadounidense, que hizo lo mismo con su encargado de negocios en Bogotá, John McNamara. Petro dice que su decisión busca evaluar directamente el desarrollo de la agenda bilateral acordada con Estados Unidos desde el inicio del mandato y que Daniel, quien es el embajador de Colombia en Estados Unidos, debe informar qué se ha hecho en los últimos meses. Pone 7 puntos centrales de la política bilateral con Washington, de la que debe dar respuesta al embajador, entre ellos la lucha contra el narcotráfico y las redes multinacionales, la reforma del sistema financiero internacional, la paz regional y el fin de los bloqueos en países como Venezuela, Cuba y Haití, además de esfuerzos conjuntos en conflictos globales como Ucrania y Palestina. Dice el presidente que ha escrito todos los mensajes al mandatario estadounidense Donald Trump y que hace lo mismo, esto en respuesta a la decisión que ha tomado Estados Unidos. Se espera que en los próximos días entonces llegue el embajador y tenga esta reunión con el presidente para evaluar la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. No. Perfecto, Lisset, muchísimas gracias. A Freddy, estaremos en el desarrollo de esta noticia tan importante para el país. Bueno, retomamos el Mundial de Clubes. Entonces, Neves, Richard Ríos en la mitad, abiertos Gonzalo García del Real Madrid. Muy interesante ese pelado. ¿Cómo que es interesante? Figura del Madrid sí. a todo nivel, con una dinámica y una capacidad de gol impresionante. Lo había conocido Xabi Alonso cuando jugaba en el Real Madrid, en las inferiores, y le dio toda la posibilidad de ser titular ahora en el Mundial de Clubes. Colin Palmer, del Chelsea, está Guirassy, del Borussia Dortmund, y Harry Kane, del Bayern Múnich. Es decir... Yo tengo mi candidato a sacar por Arias. ¿Usted no? ¿Guirassy? No. No Jugadorazo. ¿A Kane? Jugadorazo. O a Kane o a Palmer. A mí me parece que Arias ha estado al nivel... Yo no vi el partido del Chelsea. Ha hecho un Mundial de Club espectacular. No, pero acuérdese que es un partido nomás, es el de octavos de final. Sí, lo que pasa es que pues seguramente el crédito sí, también hay que verlos todos, ¿no? Sí. Para poder tener una visión un César, poco más amplia. Pero sin duda que el partido que hizo Arias era para tenerlo es espectacular. Ahí. En la selección ideal de la fase de grupos, lo pusieron de suplente Arias. No, es que... De suplente. Nos tiran también muy duro a los suramericanos a veces. ¿No le parece? Pero ¿usted cree que los gringos están favoreciendo? No, porque estos no son los gringos, esto es la FIFA. Por eso, pero la FIFA... ¿Quién escoge esto? El Comité Técnico de FIFA, donde hay de todas partes, suramericanos, africanos, Comité Técnico de la FIFA, asiáticos. Que con todo lo que me gusta a mí Messi... Ahí estuvo Farid Mondragón, con todo lo Pacho que a mí Maturana. esté quien esté, eligieron muy mal en el Mundial de 2014, cuando Messi, ¿se acuerda? Cuando Messi se lleva el premio al mejor jugador. Sorprendido. Claro, Messi estaba furioso porque pues pierde el Mundial y fuera de eso pues no jugó el Mundial de fútbol y le dan el reconocimiento al mejor jugador. Ni él lo entendía. Entonces tampoco hablemos de que es que la comisión técnica de fútbol de la FIFA es infalible. Aquí están demostrando que sí. Pero entonces el único que no es infalible es Steven Arce. No. El único que no se equivoca es Steven Arce. El único que tiene la razón es Steven Arce. Lo invito primero démosle el chancecito de que escoja. Lo invito a que no se enoje, no se moleste conmigo por defender un colombiano que ha hecho todo mérito por estar hoy en el 11 ideal de los octavos de final del Mundial de Clubes. Nadie está atacando al colombiano. Ahora, yo le digo una cosa, a mí me da igual que lo pongan o que no lo pongan. No, a mí sí no. Pues es que estar en el 11 ¿Cómo no voy a defender yo a un colombiano que está haciendo... Pero entonces, ¿qué? Mande una carta. No, pero lo estoy diciendo a través del pulso. Lo estoy diciendo a través del pulso, no es poca cosa. O aproveche lo que está haciendo el gobierno con Estados Unidos y péguese ahí. No, yo no voy a llamar a consultar a nadie. Lo que estoy diciendo, César... consulta Infantino. No, lo que estoy diciendo, César, es que es una injusticia con un colombiano que ha hecho un tremendo, me atrevo a decir una cosa. El mejor jugador del Mundial de Clubes se llama John Arias. Y eso que tienes ahí al Chelsea, tienes ahí al Real Madrid, tienes a Valverde que ha hecho un super Mundial de Clubes. No, y Gonzalo... Pero absolutamente... No sé si... No, pero el mejor no. Eso ya para mí a es el mejor jugador del Mundial de Clubes. Hacia la FIFA y a don César Augusto Londoño no les gusta escucharlo. No, a mí no es que no me guste o me gusta escucharlo. Le propongo ese tema para la polémica porque aquí tenemos que seguir avanzando, no nos vamos a quedar en el tema de John Arias. Bueno, mire... se atascó la operación... vamos a la pausa, pero antes esta información. Se atascó la operación de Nico Williams para el Barcelona. No por el dinero, que como decíamos ayer lo tienen.
los 63 millones de euros. El problema es que la regla 1-1, que es la famosa que ha invocado Tevez, la misma que invocó en el tema Olmo, no la cumple el Barcelona. Es decir, que el dinero que entra por concepto de publicidad y otros ítems tenga que ser el mismo del dinero que sale para la compra de jugadores. Y ahí es donde el equipo catalán se enreda, porque de ese dinero que entra tiene que pagar un porcentaje muy grande a la deuda del equipo, que pasa de los 1.000 millones de euros. O sea que el tema está lástima complicado. porque juntar a Williams con Yamal hubiera sido una cosa espectacular. Son los dos mejores jugadores en proyección de España hoy por hoy. Y de la selección española. Ya seguimos. Hombre, está grave Finot Castaño en la cardioinfantil de Bogotá. Finot Castaño, exjugador de Millonarios, de Once Caldas, del Quindío, fue técnico de la primera selección Colombia Sub-20 campeona suramericana al lado de Hugo Gallego. Un gran señor, fue un gran futbolista, está hospitalizado con su esposa en la cardioinfantil en un estado grave. No se conocen noticias oficiales del establecimiento médico, tiene 85 años, ojalá se recupere. Kevin Parra va a reforzar la equidad. A propósito de la equidad, hablábamos de la cantidad de jugadores que tiene la equidad contratados. Van 13 con el jugador Kevin Parra de Atlético Nacional, que alcanzó a jugar 13 partidos en Liga. Pero lo entiendo y está justificado, César, porque el semestre de equidad fue malísimo. Malísimo, Y sí. ese fue otro equipo que tuvo 3 técnicos, ¿no? También, Alexis, Bodmer y el reemplazante. correcto. Deportivo Cali y sus jugadores regresaron al entrenamiento, los jugadores del Cali. Qué bueno, porque que ya estaban llevan 2 frenados. días sin nada. Claro, ahora, no sé si pagaron, si no pagaron, pero regresaron a entrenamientos. Sigue la expectativa por el tema de la inversión del grupo guatemalteco, que supuestamente iba a salvar al Deportivo Cali. El tema es que no han resuelto del todo su migración de una entidad sin ánimo de lucro que tiene unos dueños que son socios, no todos pagan, pero son cerca de 1.200 Y los que socios. pagan poquito. Pagan poquito Sí, y la hay un cuota es tema- bajita, ahí hay César. un tema complejo, eso no se ha resuelto para migrar a sociedad anónima, tiene que ser sociedad anónima para poder vender o negociar los activos del club o entregarlos como garantía en caso de una refinanciación. En fin, son muchas cosas las que se manejan en el cuadro Deportivo Cali que no son claras. Y el América de Cali confirmó la salida de John Freddy Tierradentro, que dirige el equipo femenino. Acuérdese que el equipo femenino de América es uno de los activos más importantes Y de exitosos. la familia. Y exitoso, Y muy exitoso. exitosos. Una final de Copa Libertadores que la perdió con Ferroviaria, me acuerdo, por allá en el 2021. Y dos títulos o 3 títulos de liga ha tenido y me parece que ha sido un proceso súper exitoso. Esa del decisión la fútbol toma femenino. Marcela, única y Claro, exclusivamente. por supuesto, ella se ha encargado del tema y en eso hay que darle toda la derecha. Ha sido un proyecto muy exitoso y sostenible. Sí. Ahora, el América está en el grupo de la muerte en el cuadrangular de la Liga Femenina. Cuadrangular hermoso. América, Santa Fe, Nacional y Millonarios. Que han hecho un gran proceso, todos. Ahí el poderoso es Santa Fe. Y América. Y América, Y sí. América, sí. Son los poderosos. Bueno, don José Luis Baldovino dice, buenos días, señores Londoño y Arce. Cordial saludo. Señor Steven, ¿por qué el señor Londoño, que ayer hizo énfasis, y lo dice así medio bravo, yo por eso lo leo con tono, Ya me preparo acá. ¿por qué el señor Londoño, que ayer hizo énfasis en una entrevista de Juan Carlos Osorio, solo tocó la parte del análisis de la final y no la subutilización de jugadores en selección, algo que no es nuevo, ya que el profesor Pinto también alguna vez tocó el tema, ahora con el rendimiento de jugadores como Arias y de Osa? Lo expuesto por estos técnicos da para analizar el tema. Lo de Arias es claro y obvio, se subutiliza en la selección y se sustituye en beneficio de James Rodríguez. Y habla en un correo un poco largo, pero ya leí la parte, señor Baldovino, más importante. Usted que a veces se queja porque no leemos los correos, pero hay que entender que no podemos leer los correos de todo el mundo. Hay gente que nos escribe 4 o 5 correos al día. Hay un señor Henao que nos escribe 65 correos al día, el mismo correo, y no podemos leerlos a todos. Bueno, Mire, pero- lo primero que le digo a don José Luis es que yo no había visto la entrevista. Extracté solo lo que leí ayer, pero leí hoy la entrevista en el Heraldo de Juan Carlos Osorio. Evidentemente
critica a Néstor Lorenzo, tiene todo el derecho del mundo a criticarlo, pero a renglón seguido se ofrece a la Selección Nacional de Colombia. Lo he pensado, dice, lo he pensado y muchas veces creo que el camino de un colombiano, entrenador por naturaleza más que técnico y estratega, es dirigir un día a la Selección Colombia. Y eso está perfectamente bien. Uno puede tener hasta la ahí ilusión, no ha dicho nada malo, ¿no? Claro, uno puede tener la ilusión de dirigir la Selección Colombia como la tienen todos los entrenadores nacionales. Todos es todos. Puede criticar a Néstor Lorenzo en su actuación con la como Selección lo ha Colombia. hecho Pinto, por ejemplo. Como lo ha hecho Pinto y de pronto por ahí algunos, creo que Comesaña también ha hablado de Néstor, eso es perfectamente bueno. Pero la pólvora por un lado y la candela por el otro. Cuando se juntan, el tema se complica. Y si en la misma entrevista Juan Carlos Osorio critica a Lorenzo y después vuelve a plantear su deseo y el ofrecimiento de dirigir la Selección Colombia, me parece que no es correcto. Ahora, aquí voy a ser abogado del diablo, porque ayer lo critiqué, porque me pareció que se pasó un poco de calidad con el tema Medellín. Pero si la pregunta, César, se la hacen, ¿usted qué opina hoy de la Selección Colombia? Entonces él dice, mire, a mí me parece que se están poniendo mal los jugadores, me parece que esto y esto no está bien, y ya está. Y acto seguido le preguntan, ¿y usted le gustaría en algún momento dirigir a la Selección Colombia? Y él contesta lo que le acabo de decir. No, mire, a mí me parece que el camino de cualquier entrenador colombiano... ¿Y cómo fue? ¿Usted que está leyendo la entrevista? No, sí, ¿Fueron dos preguntas aparte? Fueron preguntas aparte. Él no une una con la otra. Él no dice, como lo está haciendo tan mal Lorenzo, entonces llámenme a mí. No, eso no hizo. Sino que fueron dos preguntas aparte. Y a usted todavía ¿Usted se acuerda le gustaría dirigir a la Selección ¿Usted se acuerda Colombia? cuando estaba Rueda? ¿Qué hizo Juan Carlos Osorio antes de irse a Paraguay? No, lo de Juan Carlos Osorio ha sido un cúmulo de errores terribles. Pero por favor. Porque estando en Paraguay, en una conferencia de prensa, con la camiseta de la selección de Paraguay, el señor sale y dice que está esperando el llamado de la selección Colombia. Pero además, antes de aceptar Paraguay, le hizo, no voy a decir que la vida imposible, pero criticó severamente a Rueda, que tuvo un momento muy malo con el equipo colombiano. Pero César, pues tampoco podía decir una cosa distinta. Rueda, no, pero Rueda fue un desastre en la selección. Pero respete al que está en la dirección técnica. Pero entonces, ¿para qué ahora, lo llaman? Lo hacía ¿Para con qué el lo argumento, llaman si no quiere que hable? No, lo hacía con el argumento de que algún directivo de la Federación Colombiana, Álvaro González, le había ofrecido la Selección Colombia. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Cómo así se lo inventó Osorio? Es que nadie le ofreció la Selección Colombia. No. Una cosa es ofrecérsela, decirle como, mira, aquí está el contrato firme, eso no pasó, en eso estamos alineados usted y yo, pero que la conversación sí se dio y que el señor González sí tenía en la cabeza y se lo propuso a Ramón Yesurún en algún momento, eso sí pasó, César. Sí, pero eso es, entre eso y decir me ofrecieron pues sí. la Selección Colombiana. No, porque si se la hubieran ofrecido, ahora, al otro día estuviera dirigiendo. Yo le digo una cosa que no se va a declarar públicamente y si se la preguntan, de pronto la niega. Pero el tema es claro. Mientras Ramón Yesurún sea el presidente de la federación, Juan Carlos Osorio no llegará a la Selección Colombia. Ahora, Juan Carlos Osorio tiene toda la capacidad del mundo, toda la preparación, sigue siendo un estudioso y es una persona ampliamente conocedora del fútbol. En ese sentido tiene todos los méritos. Pero hay un tema personal que tiene que arreglar y ese tema es delicado. Sí, ¿no? Y yo creo que reencaminar su carrera, lo de México no salió tan mal, la verdad. Lo de México salió muy bien. No, lo de México, no digo de la selección, yo creo que lo de Cholos de Tijuana no fue tan malo tampoco. Sí, no. De hecho, por eso lo consideraron para Chivas ahora, y Chivas es un grande de México. Yo creo que en algún momento lo van a llamar de otro equipo mexicano. Y ojalá vuelva a cosechar éxitos, triunfos, pero sus salidas en falso sí son innegables. Pero aquí decir que Juan Carlos Osorio le dio palo al técnico para ofrecerse, me parece que no ha lugar, porque es una entrevista. Y usted responde lo que le preguntan, y eso fue lo que pasó. Bueno, pero ¿está de acuerdo conmigo de que cuando lo uno y lo otro se juntan siendo pólvora y fuego puede ser peligroso? Pero hay que ver el contexto. De acuerdo, estamos de acuerdo. Y vale el contexto. Alejandro Rojas, desde Montreal, dice, los últimos 3 campeones del FPC han hecho mínimas contrataciones y nada de procesos en sus nóminas, al igual que lo han hecho en poco tiempo. ¿Les parece que en Colombia no serviría de nada equipos como Nacional, América Junior, en tener procesos y grandes contrataciones? Don Alejandro, primero, yo no creo que lo de Santa Fe sea un proceso,
aunque lo discutía con Fidel Franco ayer. Y conmigo también. Él me decía, yo sí creo que es un proceso. Yo creo que no es un proceso porque cuando uno trae 12 jugadores para cada campeonato, ¿qué proceso va a haber? No tiene nada que ver. Y cuando pasa de un técnico como Peirano a otro como Bava. No tiene nada que ver. Y yo creo que sí tiene que ver. Un proceso, a ver. La base. ¿Cuál es la idea de los equipos en Colombia? Y no hablo solo de Santa Fe. Nacional no tiene un proceso, América no tiene un proceso. No, América Junior sí. No tiene un proceso. Pero Santa Fe. ¿América sí? América no. No, América no, para nada, no. Eso es, América tiene una idea. Eso es como se levanten los dueños. Y la idea es contratar buenos jugadores y un buen técnico a ver si le pegamos al perrito. América se decide. Así se manejan los equipos en Colombia, salvo Millonarios. En América se decide. Salvo Envigado. Nacional lo está haciendo bien. Dele mérito a Nacional, que también lo está haciendo bien. Que lo va a hacer bien Nacional, pero lo está haciendo bien. Lo está haciendo. Conservó. Nacional. Fue tricampeón de Colombia. No le das medio mérito a Nacional. Sí, le doy y fuera de eso, Nacional conservó gran parte de la nómina, si no casi toda. Álvaro Angulo fue el único que se fue de los importantes. Pero yo lo que digo, y no le das medio mérito sí para decir que es un proyecto bien estructurado y serio. Yo sí le doy todo el mérito del mundo nacional. Lo que pasa es que considero que no por tener un proceso se logran los objetivos. Es más fácil alcanzarlos con un proceso, con un trabajo de acuerdo a un plan, que trayendo un técnico y contratando buenos jugadores. Y eso fue lo que hizo Nacional para ganar los 3 títulos. Trajeron un técnico desconocido que lo criticó todo el mundo, entre ellos usted, don Steven Arce, sí. y los aficionados, y de pronto porque tenían una nómina muy poderosa ganaron el título. Ahora, eso no es suficiente. Eso no es suficiente porque Junior siempre ha tenido nóminas poderosas. Perdóneme. Junior siempre ha tenido nóminas poderosas y no siempre sale campeón. No, de acuerdo. Entonces usted está simplificando el título de Nacional. Entonces, diciendo que simplemente porque tenían una buena nómina fueron campeones. No. Y porque el técnico le pegó al perrito. No, el técnico manejó bien el grupo y le pegó al perrito. De scouting muy bueno. Jugadores que de pronto no tenían... de scouting? ¿Usted cree que contratar a Cardona necesita uno el mejor scouting del torneo? ¿Usted cree que contratar a Morelos necesita uno el mejor scouting del torneo? ¿Usted cree que contratar a Inestrosa necesita el mejor scouting del torneo? ¿Usted cree que contratar a Mateus Uribe necesita el mejor scouting del torneo? ¿Usted cree que contratar a Tecillo, regresar a Ospina, necesita uno un gran pensador y conocedor para que escudriñe la historia del fútbol y los contrate? Por favor, quiero que me traiga usted. Cuando hay billetes se contratan los buenos. Y ese es el proceso y el principio de Nacional. Señor Londoño. Contratar jugadores caros y buenos. Con esa nómina tenía que haber sido campeón lejos. Quiero que usted, ya que está diciendo que era una obviedad todo eso, quiero que usted traiga aquí los audios donde usted hablaba de la extraordinaria figura que era Marino Inestrosa antes de que Atlético Nacional lo fichara. No, yo no lo conocía. Lo conocía. No lo veíamos ¿cómo jugar. va a bajarle usted pero me estás mencionando a Marino. Bueno, sáqueme a Marino. Háblame de Ospina, de Tecillo, de Mateus. Háblame de Cardona. ¿Usted le parece que Álvaro Angulo, antes de la llegada de Atlético Nacional, era una figura del fútbol colombiano? Pero total figura. Tan figura del fútbol colombiano que lo contrató Atlético Nacional. ¿Usted cree que Román no jugaba bien? Román porque dejó tirado a Millonarios después de que lo recuperó durante 6 meses y le pagó exámenes altamente costosos. Dijo, me voy y se fue al Atlético Nacional. Descubrir que Angulo, por favor, Angulo era una superfigura. No. Más aún. No le dedicaban un minuto en ningún programa a hablar de la superfigura que era Álvaro Angulo. Por algo lo contrató Nacional. Pero claro, por el buen trabajo de scouting. No, porque era figura del fútbol colombiano. Ahora, para cerrar, porque sé que nos quedan muy pocos segundos. Ahora, las figuras jóvenes de Nacional. Santa Fe. Parra, usted dice que Tatay, no es proceso. Salazar. Usted dice que no es proceso. 8 jugadores perdieron la final con Bucaramanga y 8 se mantuvieron para la final que acaban de ganar. ¿Cómo no va a ser un proceso, hombre? ¿Pero cuántos contrataron? No importa los que contrataron, pero 12. La base estaba. ¿Por qué contrataron 12? Y Peirano y Bava sí se parecen, señor Londoño. ¿Por qué no? ¿Se parecen? Claro. ¿En la barba? El estilo de juego. ¿En la barba? No, el estilo de juego, hombre. El estilo de juego. No me hagas reír. Ahora, mire, el gran mérito de Bava fue reconocerle a Pacho López y a Peirano lo que hicieron en Independiente Santa Fe. Hombre, qué lástima. Se nos acabó el tiempo, pero seguimos mañana. Chao, gracias. El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.